Vamos a elaborar nuestros presupuestos de gastos operativos. El presupuesto número 15 es nuestro presupuesto de gastos de distribución. Aquí tengo en la cédula de la manera en que la vamos a elaborar. Si se dan cuenta es muy similar a la que ya hicimos de gastos indirectos de producción. Tenemos la columna de concepto y los periodos los pusimos de forma horizontal. La variación respecto al presupuesto de gastos indirectos de producción es que vamos a considerar las ventas en unidades en lugar de la producción en unidades. Este dato lo vamos a tomar de nuestro presupuesto de ventas. También lo podemos considerar del presupuesto de producción. El dato que necesitamos son las ventas trimestrales. Les menciono que también lo encontramos en el presupuesto de producción. Entonces, de ahí tomamos nuestras unidades a vender, las colocamos en cada uno de sus periodos, considerando la suma de los 4 periodos. Los conceptos de gastos constantes y variables los vamos a tomar de nuestros datos. Previamente dimos la información en nuestros datos. Aquí tenemos los conceptos de gastos de distribución con sus costos unitarios, su costo por unidad. Entonces tenemos que los gastos constantes son sueldos de vendedores y seguro de equipo de reparto, y los variables es la depreciación, el equipo de reparto, los combustibles y la publicidad. Entonces vamos a poner estos conceptos aquí. Hay que recordar que los gastos constantes no varían de acuerdo a la variación de las ventas. Los variables sí van a ir cambiando en función a las unidades que se venden en cada periodo. Vamos a tomar los costos por unidad que tenemos en los datos iniciales. Tenemos nuestros sueldos de vendedores, el seguro. Hay que hacer una suma de nuestros costos constantes para tener un subtotal. También vamos a tomar los datos de nuestros costos unitarios de los variables, en este caso la depreciación, los combustibles y la publicidad. También aquí vamos a hacer una suma para considerar los costos variables y vamos a sumar también nuestros costos constantes. Esto nos va a servir para determinar el costo por unidad de los gastos de distribución. Hay que recordar que los gastos de distribución son aquellos que se realizan para poder vender el producto como distribuidora. Si no tenemos gastos de distribución, entonces aquí pondríamos los gastos de venta. Ya que alimentamos nuestra cédula con los costos por unidad, lo que vamos a hacer es, en el caso de los gastos constantes, vamos a multiplicar el total de unidades por su costo unitario, y esa cantidad, como es constante, va a ser igual cada periodo. La vamos a dividir entre 4. Yo puse las ventas en unidades en otro color para que en el momento en que hagamos las sumas no nos vayamos a equivocar y traigamos unos datos que no son. Y ahí ya tenemos que es nuestro gasto constante. Hacemos lo mismo para el seguro del equipo de reparto.
lo vamos a multiplicar por su costo unitario. Tenemos el gasto anual, el cual lo vamos a dividir entre 4 periodos, porque en este ejercicio estamos considerando 4 periodos. Si el ejercicio es mensual, pues lo que tendríamos que hacer es dividirlo entre 12 meses. Tendríamos que considerar los 12 meses del año. Aquí tendríamos los periodos, tendríamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, y después tendríamos el total. De esta manera ya hemos determinado nuestros gastos constantes. Hacemos lo mismo que hicimos para el costo por unidad, sumamos el subtotal. En el caso de los gastos variables, lo que vamos a hacer aquí es que sí vamos a determinar el costo por unidad. Esta cantidad la vamos a multiplicar por la depreciación, y así tendríamos nuestro costo variable. Hacemos lo mismo para combustibles. Multiplicamos las ventas en unidades del primer periodo por el costo, en este caso de publicidad, y tendríamos nuestros gastos variables del primer periodo. Vamos a completar nuestra tabla haciendo lo mismo para cada periodo. Multiplicamos las unidades a vender del primer periodo por su costo. Multiplicamos las unidades a vender por el costo de combustibles. Multiplicamos las unidades a vender por el costo de publicidad, y tendríamos el dato de nuestro segundo periodo. Aquí ya previamente tenía yo la fórmula de sumar el subtotal de gastos constantes más el subtotal de gastos variables para tener el gasto total por periodo. Continuamos con los siguientes periodos. Multiplicamos las ventas del cuarto periodo por el costo. En este caso vamos a considerar el de combustible, y vamos a considerar finalmente la publicidad. Elaboramos el último periodo, las ventas del cuarto periodo por su costo de la depreciación. Hay que recordar que las depreciaciones, cuando estamos hablando en términos financieros, no debemos de considerar las depreciaciones fiscales, sino las depreciaciones que se consideren para fines financieros. Por eso aquí tenemos una depreciación que varía en función a las ventas, no en función a las tablas que nos dan en materia fiscal. Tenemos aquí ya un costo por rateado, que puede ser por kilómetro recorrido, que puede ser por desgaste del equipo. Eso lo tiene que decidir el financiero de la empresa. Y entonces vamos a sumar solo nuestros 4 periodos para tener el gasto total de cada concepto de gastos variables. Previamente ya aquí tenía la fórmula. Recuerden, vamos a sumar los variables, vamos a sumar los constantes y hacer una suma total
y de esta manera ya tendríamos elaborado nuestro presupuesto de gastos de distribución.